El programa Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de la Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel. 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, como todos los martes y como tenemos en esta semana que es tan especial, una semana enfocada a lo que es salud integral. Por supuesto, quiero traerles temas interesantes que puedan ser no solamente para ustedes, sino para sus familiares o alguien en casa, amistades. Recuerden que pueden compartir este y los otros videos que encuentran en Laicos en Acción, en la página de Facebook, que también lo pueden compartir por medio de YouTube y lo pueden buscar exactamente. Y como hemos manejado toda esta semana de salud, volvemos a tener un tema y vamos a volver a tener el privilegio de tener a la doctora Sánchez con un tema enfocado para los hombres. Ya tuvimos un día para mujeres, entonces ahora queremos abordarlo para los hombres, que no se nos sientan un poco abandonados, así que empezamos con el tema y es un tema muy interesante. Si tienen algún tipo de consulta o pregunta que quieran abordar, recuerde que pueden hacer los comentarios en la página de Facebook y le vamos a estar haciendo respuestas sobre sus inquietudes. Hoy empezamos con el tema de vasectomía. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias al Señor, bendecida estar con todos ustedes y esperando que este programa sea de bendición y que, bueno, aprendamos todos en salud. Aprendamos todos, creo que es de lo más importante. Ahí pueden encontrar el correo de laicosenaccioncr@gmail.com, donde también nos pueden hacer sus consultas. Doc, empecemos a hablar sobre lo que es la vasectomía. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la vasectomía. Vamos a hablar de lo que es vasectomía, la esterilización masculina. Cuando hablamos de vasectomía, la definición es un método quirúrgico de planificación familiar para los hombres que están seguros de no querer tener más hijos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la vasectomía es un método irreversible en un 98%. Sí se puede hacer un método, podemos revertirla nuevamente, pero el costo es sumamente caro, es una cirugía muy muy complicada, es una microcirugía y con muy poco éxito realmente. La vasectomía como tal sí ha tenido muchos mitos. Vamos a hablar un poquito de los mitos antes de comenzar. Por ejemplo, muchos hombres creen que la vasectomía es castración. Muchos hombres creen que el hacerse una vasectomía significa no poder tener más relaciones sexuales, que es perder la capacidad, la que está anterior a esta, por favor, la capacidad del hombre de tener relaciones sexuales. Pero en esta imagen vamos a ver algo muy importante. Primero vamos a conocer la anatomía normal que tenemos todos, los varones, que es el testículo, son órganos inteligentes. Eso es algo de lo cual yo quiero explicarles a todos ustedes, los varones. ¿Por qué no perdemos la capacidad de tener relaciones sexuales en el varón? Primero que todo, porque no tiene nada que ver con el pene. Eso es importantísimo.
Los testículos son como ver una bolsita llena de un montón de túbulos, que estos túbulos, dentro de los túbulos tenemos un montón de salchichitas. Yo les digo que son un montón de salchichitas. Dentro de esas salchichitas tenemos un montón de células que son inteligentes. ¿Por qué son inteligentes? Porque estas salchichitas, dentro de ellas hay unas células especiales que son las formadoras de espermatozoides. Entonces, los testículos son los únicos encargados de hacer las células espermáticas. ¿Qué significa? Son los encargados de hacer los espermatozoides que se van a juntar con el líquido que sale de la próstata. Y este me va a formar el 100% del líquido seminal, que es el líquido que ustedes eyaculan cuando tienen una eyaculación, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez que ustedes tienen una secreción, al haber tenido una eyaculación, el 90% viene del líquido seminal de la próstata, juntándose con el 10% de lo que viene de los testículos. Ahora, otra cosa importante, otro mito importante. Los hombres dicen es que si no eyaculo o no pasa tiempo con la eyaculación, voy a tener la famosa pega de los testículos, o se me van a llenar los testículos de líquido. Eso tampoco sucede. ¿Por qué? Porque los espermatozoides y los testículos son órganos inteligentes. ¿Qué sucede con esto? Los testículos van a producir espermatozoides si se necesita. ¿Qué pasa? Si están dentro de cada ruedita de estas que están ahí, van a necesitar, ellos producen y hacen. Si ellos no tienen eyaculación, o sea, si no tienen movimiento de estos espermatozoides, ellos no hacen. Que esa es otra cosa. Por ejemplo, personas que no tienen eyaculaciones, personas que no tienen erecciones, personas que no tienen orgasmos, que no tienen la eyaculación masculina, entonces significa que no tienen por qué sacar espermatozoides. Al no tener que sacar espermatozoides, no lo producen. Y al no producirlos, no los necesitan. No necesitan. Entonces la fábrica se cierra, para que entiendan muy claro. Yo siempre les digo, qué linda esa imagen que me dejaron así, es perfecta para yo seguir explicando muy bien ahí. Entonces, número 1, esta pelotica que está ahí son los testículos. De esa pelotita sale un conducto, que es el conducto deferente, que ahí lo vemos muy bien. Ese conducto deferente se va a juntar con la próstata, que es esa bolsita que está, vemos una bolsita como una cosita roja que está ahí, y detrás vemos donde llega el conducto deferente, que es la próstata. Ahí se forma ese líquido. Ese líquido que está ahí forma la secreción, el líquido seminal, el semen. Y ese va a salir por ese conducto que está entre esos conductos que se ven en azul, donde está el pene, vemos donde está la uretra y es donde sale la secreción. Pero si ustedes ven ahí muy bien, no tiene nada que ver con el funcionamiento del pene. O sea, quiere decir que, vamos a la siguiente diapositiva que trajimos. ¿Qué es lo que hace la vasectomía? Número 1, provee una contracepción permanente para los hombres que ya no decidieron tener más hijos. El procedimiento es quirúrgico, seguro, simple, rápido. No es castración, no afecta a los testículos, ni tampoco afecta la capacidad del hombre para tener relaciones sexuales. Que eso es importantísimo. ¿Por qué los hombres creen que es castración? Los hombres creen que vamos a cortar los testículos, pero eso no pasa. Y ahora vamos a explicar por qué. Ahora, no afectan los testículos no se ven ni teniendo problemas para seguir su producción hormonal, porque los testículos son órganos hormonales. Ellos siguen produciendo la testosterona que necesitamos los hombres que produzcan, porque sí la siguen produciendo, siguen haciendo lo mismo. No afecta tampoco la capacidad sexual. Muchos hombres creen y dicen, es que yo me hice la vasectomía y dejó de funcionar el pene. No, eso no pasa. No vamos a tener disfunción eréctil.
que son cosas muy diferentes. Cuando el hombre tiene disfunción eréctil, que es la incapacidad del pene para llegar a tener una relación sexual satisfactoria para la pareja, que eso es algo importante. ¿Por qué importante? Sí. Porque lo hablamos de esta forma. Es importante porque muchas veces lo tomamos en cuenta. Si la pareja se siente satisfecha con lo que está pasando, perfecto, pero muchas veces no se siente satisfecha. La disfunción sexual, y eso sí lo quiero tomar en este momento, no depende de que el hombre se haga la vasectomía o no. No depende de que el hombre tenga o no esta vasectomía. Y eso es algo muy claro. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos y le echamos la culpa, o muchos hombres dicen, no me hago la vasectomía porque no se me va a parar. Porque así lo hablan. Cuando nosotros nos sentamos a hablar con él, ¿y cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que tenemos a hacer una vasectomía? De hecho, creen y está muy asociado, Doc, al punto de que prácticamente si se hacen la vasectomía, dejan de ser hombres. Le quitan ese lado de masculinidad. Y yo creo que también viene mucho asociado al tipo de sociedad al que lo abordamos, porque no es lo mismo que vayamos a decir un paciente que decide no tener hijos de un estado económico medio alto por muchísimos otros factores, a un paciente que tenga una clase económica media baja, en donde él dice que, o sea, traer niños al mundo es un acto de masculinidad. Exacto. De crear familia. Entonces, ¿cómo él se va a quedar sin traer niños? Exacto. Y otra cosa importante, que eso es algo lo cual a este punto de la vida tenemos que hablarlo. Esto se habla en pareja. No es una decisión que la voy a tomar solo yo, o no es una decisión, porque tampoco me gusta cuando llegan las esposas con los esposos prácticamente con un cuchillo en la espalda, porque así me han llegado hombres que se me sientan en la mesa de la sala de cirugía y me dicen, doctor, es que si yo no me hacía la vasectomía, mi esposa me dejaba. Claro, esto es una consejería. Cuando hablamos de los métodos anticonceptivos, nosotros nos sentamos, y cuando yo hablo con los varones que ya han decidido no tener más hijos, me siento. También hay parejas muy jóvenes que han tomado decisiones de no tener hijos. Tengo hombres, sí, antes de casarse, antes de tener una relación, que me han llegado y se han sentado conmigo y me han dicho, doctora, yo quiero hacerme la vasectomía porque estoy decidido a no tener hijos. Y cuando les pregunto su por qué y me dan sus razones, son muy obvias y yo las respeto. Pero esto es una decisión que se toma también, si usted está casado, tiene que tomarse esta decisión tiene que tomarse en la relación. Ahora, hay muchas mujeres que por muchos motivos en la pareja no deberían de tomar anticonceptivos. Esa era una pregunta. Esto es una de las cosas por las cuales es un método sumamente adecuado. Es un método que no es sumamente barato. Si la comparamos una con la otra, que ahora lo vamos a comparar, es sumamente barato. La podemos ver ahora, el procedimiento lo voy a ir explicando poco a poco cómo lo hacemos, y es increíblemente fácil en comparación con la otra. Pero cuando tenemos factores de riesgo en la mujer y el matrimonio, su matrimonio estable, su matrimonio que uno dice, bueno, este matrimonio va para largo, para la vida, entonces es un matrimonio en que se debe tomar y ya tienen los hijos que han decidido tener, pues es uno de los mejores métodos. Doc, en este caso, por ejemplo, porque más adelante vamos a hablar de los tipos de procedimientos que se pueden hacer. Entonces, en este caso, si llega un paciente, si llegan unos pacientes a su consulta, ¿cuál sería, o sea, en qué caso usted le recomienda la vasectomía? Okay. O sea, que no sea por no querer tener hijos. Hay una parte de la consulta donde hablamos, en la charla, hay una parte donde hablamos de esto, pero ¿en qué casos? Principalmente son los casos en que debemos de contar, por ejemplo, algunos casos como cuáles, cuando, número 1, la pareja ya decidió no tener más hijos. Número 2, cuando la mujer, por alguna circunstancia, como cuáles,
que es hipertensa, es diabética, tiene insuficiencia venosa, ha tenido infartos en su familia, tiene problemas hormonales difíciles, ha decidido ya no poder tomar anticonceptivos. ¿Por qué? Porque cuando ya se sienta la mujer y ha decidido que el riesgo de tomar anticonceptivos es mayor a el riesgo de hacerse, o ella tiene un riesgo más alto de una salpingectomía. ¿Qué? ¿Por qué? Por ejemplo, yo he tenido casos en las que las parejas decidieron, no, mira, es mejor hacerle a ella la vasectomía, la salpingectomía que a él. Les he hablado, les he dicho, los riesgos de esta señora son muy altos por esto y esto y esto, lo cual no lo han hecho, no me han hecho caso, se han ido a la seguridad social, han pedido la cirugía, la obstrucción torácica o la salpingectomía en la mujer, y la mujer ha fallecido en esta cirugía, donde era 100 veces más fácil hacérsela al varón. El año pasado me tocó un caso en que me senté con los dos, le di la consejería, porque esa es mi labor, dar una consejería, pero él decía no, porque a mí no se me va a volver a parar, porque a mí fue impresionante no poder quitarle sus mitos a este señor. 3 meses después de haber pasado esto, el señor llegó a la puerta de mi consultorio y me dijo, usted tenía toda la razón, mi esposa tenía un problema a nivel cardíaco, no soportó la cirugía. Entonces, son cosas que tenemos que tomar en cuenta, son cosas que debemos de pensar muchas veces, los riesgos de algo. Por ejemplo, hay mujeres que del todo, hay mujeres que no pueden tomar anticonceptivos con estrógenos, y eso es algo lo cual tienen que tomar en cuenta, mujer. Las muchachas creen que ir a la farmacia y pedir un anticonceptivo es como pedir los confites al pulpero. Van y porque mi amiga Margie está tomando, no sé, XY, porque no voy a decir los nombres, yo lo puedo tomar. Y tal vez yo soy obesa, diabética, hipertensa y he tenido un infarto y me lo voy a tomar. Tal vez Margie tiene 15 años y yo tengo 28. O tal vez yo tengo 40 y ella tiene 30. Y eso no podemos tomarlo así. Son cosas muy importantes. Los riesgos de una cirugía, esta cirugía, el riesgo es mínimo invasivo. Por lo menos la técnica que nosotros hacemos en el consultorio, en el Centro Médico Sirvan, es una técnica mínimo invasiva, que es un mecanismo sumamente muy leve. Es una técnica que ya les voy a explicar el mecanismo de acción que se hace, que es una técnica muy no nociva, o sea, es muy mínimamente invasiva. Mínimamente invasiva. El mecanismo que hacemos es una pequeña incisión en la bolsa del escroto del hombre, la bolsa que recubre los testículos. Se bloquean los dos conductos que llevan los espermatozoides hacia la uretra. El procedimiento impide que el semen contenga espermatozoides. El varón puede tener erecciones y eyaculaciones normales. Vamos con la siguiente. Esa foto a mí me encanta. Yo les digo a los chiquillos que es la forma más fácil de explicar. Es muy visual. Exacto. Nosotros amarramos, cauterizamos y bloqueamos. Pásame la siguiente para que la puedan ver mejor. En una abertura que se hace a nivel de la línea media de los testículos, que es la línea media que está entre la bolsita de piel de los testículos, hacemos una heridita aproximadamente de 2 centímetros, lo amarramos, lo cauterizamos y lo cortamos. Ahí mismo, ya esto está puesto, para que no piensen, esto se pone anestesia, una anestesia especial, que es una anestesia que hace que no tenga dolor, no se siente nada, lo único que se siente puede ser un poquito molestia. Si ustedes se agarran un testículo y se lo tocan un poquito, eso es lo que se siente. Se amarra, se cauteriza y cortamos los cordoncitos que llevan a cada lado. Es un procedimiento realmente que no molesta.
Los pacientes a mí me dan mucha gracia porque cuando estamos haciendo, lo hacemos el urólogo y yo ahí en la clínica juntos, yo lo asisto y él lo hace a un lado y yo hago el otro. Y muchas veces el paciente ni cuenta se dio que lo habíamos terminado. Y ellos nos van contando algunas cosas, cuántos hijos tienen y molestamos. Cuando ya hemos terminado me dicen, ¿ya terminaron? Y nosotros, sí, ya hemos terminado. Y entonces dicen, no, si duré más yo llorando y pataleando en lo que entré aquí y ustedes explicándome porque es sumamente rápido. El procedimiento es sumamente rápido y muy noble. Ahora, otra de las cosas que tenemos que pensar, las ventajas. Es sumamente efectiva. Es permanente. ¿Qué significa permanente? Que no es que se va a disolver, no es que va a pasar. Ha pasado, por ejemplo, con la salpingectomía, que algunas mujeres se recanalizan o por estar en una cavidad donde puede estar, vuelve a el óvulo por algún lado y el espermatozoide por algún lado se encuentran. Y hay embarazos ectópicos, que eso es otra de las cosas que pueden pasar. Ahora, no necesita abstenerse de nada, excepto el uso de algún método. ¿Por qué? Porque en el pedacito que queda arriba hay una parte que queda hacia el lado del testículo y hay otra parte que queda hacia la próstata. Vea lo que es Dios, yo siempre les digo, en ese pedacito quedan suficientes cabezoncitos para 30 eyaculaciones. Sí, ese caso, y bueno, yo sí lo he escuchado y me da un poco de gracia, no de manera tan cruel, porque obviamente no, bueno, es que al que le toca y sí. Así se haya hecho una cirugía, lo que sea, y si le toca, quedó. Y yo he conocido casos de pacientes que se hicieron la cirugía y que la esposa quedó embarazada y que se rehusaron. De hecho, me acuerdo una vez hace varios años y que él dijo no puede ser mío, yo estaba operado, no sé qué. Entonces cuando llegó le hicieron como la consulta, le dijeron, usted usó métodos de planificación mientras, o sea, el tiempo, de limpieza. Y él dijo no, porque yo soy operado y demás. Y el niño cuando nació era idéntico al papá. Entonces, si yo te cuento las historias que me han pasado, tengo un paciente que le explicamos muy claro, son 30 eyaculaciones. Ajá. Mínimas, por lo menos 30 eyaculaciones es lo que dura ese condorcito en salir. Entonces la señora, yo siempre les digo, y se los digo no en broma, se los digo muy seria, apunten las 30 eyaculaciones para que sigan usando el método anticonceptivo que están usando, ya sea condón, lo que sea. Al año de venir al año de venir la paciente y el paciente a control. Ella venía conmigo a hacerse las citologías. Oye, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han estado todo? Y me dice, ya se hicieron el espermograma de control, porque siempre les mando el espermograma de control. Y ella muy seria, doctor, estoy esperando que tengan las 30 eyaculaciones. Y yo, ¡oh! Al año. Y yo, bueno, terminemos estas 30 eyaculaciones, ¿verdad? Por favor, al año. Wow. Tengo otra pareja que los operé, normalmente operamos viernes, o porque al hombre le gusta descansar el fin de semana, o jueves, para que descansen el fin de semana. Entonces el señor llega y me llama por teléfono el lunes siguiente. Y yo, sí, claro, ¿cómo está? Me dice, doctora, ¿puedo irme a hacer el espermograma? Y yo, pero lo operé el viernes. Sí, ya tengo las 30 eyaculaciones. Y yo, ok, está bien. Y te digo, hay historias de historias. También me ha pasado que llegamos, hace poco me pasó un paciente que le hicimos la vasectomía, se le hizo el espermograma, salió negativo. O sea, ya no habían espermas, ya no habían espermatozoides activos. Y me llegó la esposa embarazada. Ay, Dios. Y yo, ay, Dios. Qué complicado. Yo, Doc, bueno. Pregunta importante. ¿Cada cuánto, en el momento que se hace el procedimiento, va estrictamente a las 30 eyaculaciones o cuándo le hace usted el examen? Lo normal es después de las 30 eyaculaciones. Eso es lo normal que se puede hacer. Es importantísimo hacerlo a las 30.
Y normalmente yo después de las 30 eyaculaciones recomiendo que si quieren estar sumamente seguros, volverlo a repetir a los 3 meses. A los 3 meses. Ya si en el examen después de las 30 eyaculaciones me da es un conteo de esperma 0, entonces pues sí, no lo vuelvo a repetir. Luz verde. Luz verde. Ahora, ¿qué es importante? Que la ventaja de la vasectomía es que no interfiere en el sexo, no interfiere en la capacidad del hombre para tener relaciones sexuales, no interfiere, ¿verdad?, en el placer, se ve aumentado porque ya no hay riesgo de quedar embarazado. No interfiere en la necesidad de abstenerse a nada y no hay un riesgo a la salud a largo plazo. Y la recuperación es sumamente rápido. Ahora, voy a hablar un poquito de la recuperación, porque eso es importante, que hay cosas que no deben de hacer los pacientes. Cosas importantísimas. Número 1, el paciente debe de poner después de una vasectomía hielo en el área afectada. Mucho hielo, bastante hielo en el área afectada. ¿Por qué? Porque el hielo lo que hace es desinflamar. Entonces, por ejemplo, lo operamos, le ponemos una bolsita de hielo. Yo siempre les digo, compren una bolsita Ziploc, lo llenan de hielo y lo ponen ahí. Y es suficiente. Eso en el primer día. El primero, segundo y tercer día. Okay. Ahora, las suturas que se hacen, por lo menos en el método que yo hago, son unas suturas con un hilo que se va a deshacer solo. Es un crómico, tú conoces, que es un hilo que se deshace solo a los 10 días después de la sutura. O sea, después de suturarlo, después de coserlo, se va a disolver solo. Entonces es importante no alzar cosas pesadas, no ir a jugar fútbol, no andar en toro, no ir a andar en bicicleta. Es que todo esto me lo han hecho. Sí, no, totalmente. Y yo que lo comparto totalmente con las cirugías que uno hace y le preguntan ¿cuánto tiempo? Ok, el espacio del tiempo entre el día que se hace la cirugía a la recuperación por lo menos son 10 días. Okay. Tengo pacientes que les hago la cirugía hoy y ¿qué hacen? Pues se van a su oficina porque es una cirugía muy noble, muy noble. Pueden irse a la cirugía y listo, y se acabó. Se van, hacen sus cosas ahí. Si son personas que trabajan sentados, que son personas que trabajan en una oficina. Ya si son personas que trabajan en construcción o alzando pesado o esto, yo les recomiendo por lo menos 3 o 4 días de incapacidad. Por eso es muy fácil que les hacemos las cirugías el fin de semana. ¿Puede ser ambulatoria? Es ambulatoria totalmente. Puede ser ambulatoria en el sentido de que, digamos, lo operaron y que él se vaya a trabajar. Sí. Okay. O sea, sí. Te digo. Exceptuando el tipo de trabajo. El tipo de trabajo. Ajá. Tengo pacientes que trabajan en el ICE o trabajan en una oficina contestando teléfonos, se han llegado, se hacen la cirugía al mediodía y se van a su trabajo. No es algo que duela, o sea, realmente se les da un analgésico antes. Tú ahora estabas hablando, bueno, te oí en uno de los programas acerca de las limpiezas. O sea, no es algo de que tú no hagas algo de esto. O sea, puedes hacerte una extracción, tomar tu analgésico y seguir la rutina diaria. Es algo que no incapacita, realmente no es incapacitante. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues llegas, das un tratamiento para esto y luego conseguir y seguir la rutina. Ahora, claro, todo está el paciente y pacientes también. Tengo pacientes que salen haciendo que no pueden caminar. Tengo un paciente que la semana esta que pasó lo operamos y yo decía, ¿te estás haciendo o de verdad te duele? Porque hay que ser honesta, sí. ¿Verdad? Yo tengo que preguntarle a mi paciente. Y me dice, no, doctora, déjame que mi esposa me chinee. Y yo, ay, tan lindo. Pero es muy fácil la recuperación. No andar en moto, no andar en caballo, no andar en bicicleta, no hacer pesado. Otra costumbre que tienen los varones, que eso es importantísimo. Ellos abren sus piernas y agachan el cuerpo. Eso hace que la presión intraabdominal aumente. Los testículos son órganos inteligentes. Si tienen frío, se abstraen. Si tienen calor, se dilatan. Y eso todos los varones lo saben, ¿verdad? Nosotras no. Pero eso es algo de lo que ellos suceden. Entonces, la idea es también que tienen que andar siempre con un boxercito
que sea un boxer anatómico, que tenga pegadito al cuerpo los testículos para que se sostengan y no anden volando, bailando. bailando. Sí, para que se sostengan bien y no les duela mucho. Eso también les ayuda bastante. Otra cosa es, pueden usar acetaminofeno, ibuprofeno, algún analgésico suave en esos días. Al dormir, posturas. Postura normal. Okay. Las relaciones sexuales se deben de evitar en los primeros 7 días por el movimiento, el golpeteo y la que eyaculación puede salir con un poquito de sangre. Casi nunca sucede. Personas que son diabéticas deben de tomar un antibiótico preventivo normalmente. Ahora, es importante tomar esto en cuenta, las cosas que debemos de hacer durante la cirugía. O sea, el día antes de la cirugía o días antes, normalmente yo les pido a los pacientes que vayan un poquito rasurados por la cantidad de vello que tienen, y así, para no tener que suturar vello, y suturas no son compatibles. Sí, por asepsia. Más fácil el hacerlo. momento quirúrgico. Ajá. Sí. ¿Qué más? Otra de las cosas, como les he dicho, es un método sumamente suave, es un método sumamente no duele, es muy fácil de hacer, y el hombre lo puede verificar en cualquier momento. Caso contrario, que vamos a hablar, por ejemplo, las contraindicaciones entre una y otra. Si vemos la vasectomía y la salpingectomía, son muchísimo más factible y mucho más efectiva la vasectomía. Tú puedes, en cualquier momento, un hombre puede ver su vasectomía en cualquier momento. O sea, la podemos verificar en cualquier momento. O sea, podemos decir, yo quiero ver mi vasectomía hoy, y la puedo revisar, y está bien. ¿Cómo valoro yo una vasectomía? Haciéndome un espermograma. En el espermograma, ¿qué me va a salir? Va a salir, pues, obviamente, la cantidad de líquido espermático que tengo, pero no vamos a tener espermatozoides. ¿A cuánto es el rango? Porque tiene que llegar a un rango de 0 la esperma. ¿Cuánto es el rango? ¿O eso dependiendo del paciente? Generalmente en un plazo de 1 año después ya está en 0 completamente. Para poder fecundar a una persona, o sea, para que su esperma sea fecundante, tiene que haber más de 60 millones, mínimo. Y con una vasectomía generalmente llega a 1 millón, si acaso, menos de eso. Cuando un paciente, digamos, funciona todo bien, no se ha hecho la vasectomía, y se hacen los exámenes de que no es la esposa la que no pueda tener hijos, sino que es el hombre, ¿en qué rango están? Eso va a depender mucho. Mira, el espermatozoide tiene muchas características importantes. Recuerda que una de las cosas importantes es que del testículo él no sale completamente maduro. O sea, él no sale con la característica que nosotros tenemos, o que nosotros tenemos visualmente, ¿verdad? Él no sale cabezón, con la colita móvil. Él no sale así. Del testículo él sale solo con la cabecita. Cuando él entra al conducto y llega a la próstata, que es donde él termina de madurar y de hacerse fértil, entonces él va teniendo ciertas características que ya lo hacen fértil. La primera es el crecimiento de la cola. Entonces, ¿qué tenemos que valorar en eso? Número 1, la rapidez, que sea un movimiento adecuado. Por ejemplo, tenemos que valorar si lleva material genético adecuado también, que eso es importantísimo. Cuando es muy difícil, cuando llega un varón y yo tengo que sentarme con él y explicarle si su semen sí funciona o no funciona, porque muchas veces llegan pacientes, por ejemplo, Margie, que llegan y me dicen, doctora, pero es que yo tengo una cantidad de semen excelente, ¿verdad? Pero cuando yo me siento y agarro, sí, mira qué difícil, porque cuando llega eso y me siento con su espermograma, que es como se llama este examen, y comienzo a decirle, bueno, mira, si tienes una buena cantidad, ¿cuántos ml, verdad? Es la cantidad. Lo mínimo puede andar entre 2 a 3 a 4 máximo, más o menos esa es la cantidad de líquido que sale, dependiendo también la cantidad de tiempo que tú tengas de no tener una relación sexual.
Para hacer un espermograma uno les pide al paciente que no tenga una relación sexual mínimo 3 días y máximo 5 días. Porque si ya después de eso la concentración va a estar muy concentrado, pero no va a ser fértil. Que eso es otra de las cosas importantes. No puede ser tampoco que sea muy concentrado, pero tampoco muy diluido. Concentrado hablamos de textura. De textura, Okay. de la cantidad de espermatozoides que haya quedado. Okay. Porque el tiempo, como te dije anterior al principio al programa, los testículos van haciendo dependiendo de la cantidad, pero el líquido seminal sí se va haciendo. Entonces muchas veces el líquido seminal que se hace va a ser muy concentrado, con fructuosa, con algunas otras sustancias que son las que sacan el líquido. Y entonces eso nos hace que no sean factibles. Okay. Ahora, la otra cosa, la proyección que tiene, el cuánto caminan, porque pueden ser que sean erráticos. ¿Qué significa eso? Que el espermatozoide no haga esto, sino que haga esto. Entonces no caminen. Ahora, ya vimos que terminen de formarse, porque muchos no terminan de formarse. Que tengan la cantidad de líquido adecuada, que tengan la cantidad de movimiento adecuada. Y la otra es la carga genética adecuada. La cantidad, normalmente para poder fecundar tienen que andar entre 60 mínimo y 100 mínimo, entre 60 y 100 millones de espermatozoides por ml. Okay. Que eso es otra cosa importante. Es bastante, suena muchísimo. Sí, viera que no es fácil. Suena Y de muy todos esos, preocupante, y mira, sí. y de todos esos necesitamos solo uno. El más rápido. El más rápido, el que tenga mejor calidad. Entonces realmente quedar embarazado, yo a veces digo, esto no es fácil. No, y lo peor es, sí. y lo peor cuando me ha tocado dar consejo genético, que me toca mucho, es difícil, es muy difícil. O sea, realmente de las cosas más duras que tengo en mi profesión es sentarse delante, ya sea de un hombre o de una mujer. Los hombres, en realidad te cuento, los hombres aceptan más su infertilidad que las mujeres. Mujer. Para las mujeres es mucho más difícil, es mucho más doloroso. Para las mujeres, nosotras somos mucho más crueles que los varones. Nosotras mismas, la especie humana femenina se ataca más. Las mujeres son más crueles con las mismas mujeres. Sí, es quizás por el hecho de que hemos crecido o crecemos con la idea de que usted viene a dar niños al mundo. O sea, usted es un árbol para dar frutitos y si no los da, o sea, no tiene vida como tal. Entonces sí, debe ser muy complicado. Creo que no sé si todavía en general, porque la sociedad ya más bien está de que cuidado, de que quiere estudiar, de que quiere trabajar y que ya al final, después de tener muchísimas otras cosas, por supuesto, decide tener hijos. Pero hay otra parte de la población, bueno, que quieren ser madres jóvenes o que tienen ya cierta cantidad de tiempo, que si yo soy joven y mi esposo tiene muchos años más, entonces que ya un hijo. Y si no hay un hijo, no hay manera de cómo consolidar el matrimonio. Y sí, debe ser muy complicado. Y las mujeres de por sí, no es un secreto, ya somos un poco complicadas. Entonces, sí, esos factores... Pero viera que los hombres son... yo a veces, cuando me ha tocado dar consejería a nivel de fertilidad, el hombre que no tiene hijos y se casa con una mujer que tiene hijos, no hay problema. Estoy criando a los hijos de otro, pero no hay problema. Pero la mujer, no. Viera que eso sí es ella misma se castiga, la castigan las demás, pero bueno, ahí se sigue. Cuando hablamos de carga genética, Doc, específicamente, ¿a qué lo referimos? Ok, cuando hablamos de carga genética es que recordemos que el óvulo va a tener 23 cromosomas y el espermatozoide otros 23 y se juntan para formarnos a nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Algunos espermatozoides traen triple, doble o vienen sin carga genética. Entonces ahí es donde se hacen, por ejemplo, los famosos embarazos molares o vienen
embarazos con dobles cargas genéticas o triples cargas genéticas, que son los embarazos ectópicos, los embarazos que se pierden en los primeros meses de embarazo, las primeras semanas de embarazo. ¿Hay manera de cómo saber eso? ¿Hay manera de que un paciente Sí. llega, se haga? O sea, lo ideal para mí sería llegar y decirle a un paciente, una pareja, bueno, ustedes ya tomaron la decisión. Hay algunos países que, por ejemplo, para casarse tienen que hacerse Sí, exámenes. sí Tienen que hay. hacerse exámenes que no tengan ninguna enfermedad, que no tengan ningún problema. Lo ideal sería hacer un mapeo Sí, sí hay. genético. Entonces, lo que pasa es que no tenemos la cultura de hacerlo. Simplemente llegamos, vamos a tener un hijo y pa. Entonces, ¿qué tan recomendable debería ser este procedimiento, Doc? Y En Costa Rica no lo vemos tan frecuente, pero por ejemplo, como yo trabajo en Europa, sí lo tengo muy marcado. Una de las cosas importantes es para casarse deberían de tener, y ahora algunas iglesias, algunos grupos sí lo tienen más, pero nosotros deberíamos de tener 3 cosas importantes: el mapeo genético, que eso es importantísimo. Ahorita se ha dado que, bueno, yo sí lo veo porque yo sí los pido cuando me hacen algunos grupos, me piden dar el consejo prematrimonial. Entonces, al dar el consejo prematrimonial, yo les doy todo esto, se los doy, les doy las charlas prematrimoniales, que es lo que debemos de hacer antes de casarnos. Y número 1 es el estudio genético, el mapa genético. ¿Por qué? Porque me han tocado casos muy importantes. Tengo una pareja que ella es portadora de Huntington, que es una enfermedad, y él es portador de Huntington. No se pueden casar. La posibilidad de que sus hijos nazcan en un 100% con Huntington es muy alta. Pero entonces hablamos de que del todo, bueno, es que es muy difícil, es muy difícil que uno le diga a una O persona, se se pueden casan, casar, pero no pueden tener hijos. Se Ajá. pueden casar, pero no tener hijos. Sí, exacto. O por ejemplo, también tengo parejas en las que se les ha encontrado la posibilidad muy alta de hemofilia. También esa es otra enfermedad Wilson. En Costa Rica hay muchas enfermedades genéticas. ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene un problema. Costa Rica es un país que somos muy familiares. ¿Qué significa en el sentido de familiares? Que los Sánchez y los Rodríguez llegaron en algún momento, se casaron entre primos y sobrinos y tales, y somos familia. Bueno, en el caso tuyo, en el caso mío, somos un poquito más diferentes porque no somos autóctonas de Costa Rica. Somos fuera del país, pero sí ha pasado. O sea, sí ha pasado. Y me ha tocado que desgraciadamente yo he tenido que decirles, mire, la posibilidad de que ustedes al contraer matrimonio y tener hijos tengan estas enfermedades. Se pueden hacer exámenes, digamos. Ese número 1. Discúlpame para decirte las otras cosas. Lo segundo es enfermedad de transmisión sexual. El examen de transmisión sexual en Costa Rica no es sífilis, herpes, clamidia y gonorrea. No, hay 47 enfermedades de transmisión sexual que existen y nadie se las hace. Y eso es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque de las 47 enfermedades de transmisión sexual hay 16 que causan infertilidad. Infertilidad que estudias a la pareja y no te das cuenta por qué. En Costa Rica es uno de los países a nivel centroamericano de México a Panamá, es el primer país, Costa Rica es el primer país de más alta tasa de infertilidad, aunque no lo creas. Es el país con más alta tasa de natalidad, pero también es el país más alto en infertilidad. Es altísima la infertilidad en Costa Rica. En mujeres económicamente activas, no estamos hablando, porque también tengo que ser muy honesta, o sea, en Costa Rica tenemos una alta tasa de natalidad en las mujeres no económicamente activas, sino estamos hablando en infertilidad de mujeres, en alta tasa de infertilidad de mujeres económicamente activas, que no pueden tener hijos. Entonces esto nos está sucediendo, y generalmente esta infertilidad es por enfermedad de transmisión sexual que tú no tienes, no sabes que tienes. ¿Por qué? Porque les enseñaron a las muchachas que tener flujo es normal, y esos flujos son causados por enfermedades de transmisión sexual que ni cuenta te das. Ahora, la última consejería que doy antes de casar es anticonceptivos. ¿Qué anticonceptivos debes de usar?
¿Cuáles son los mejores? Desde los naturales hasta los no naturales. O sea, eso lo hablamos y decimos qué es lo que debes de hacer. Y otra cosa que también doy, las prácticas sexuales. ¿Por qué? Porque muchas cosas llegas y dices es normal y no es normal. ¿Qué tan importante eso? La verdad me interesa mucho que podamos hablar de eso y creo que eso sí. Tú sabes que cuando me invitas eso me encanta porque yo creo que es algo que tenemos que empezar a enseñarle a la población. Bueno, o sea, es algo básico. Bueno, mentira, no es básico porque no todo el mundo lo conoce. Doctorcito, usted sabe que siempre que me invita yo nunca le digo que no. Sí, yo sé, y vamos a tener ese programa porque en realidad me gusta mucho. Hay muchos países que sí lo tienen como una regla. Es una regla, tú no puedes para que vaya a firmar si no tienes todo el programa hecho. Y yo creo que es algo que se debería incorporar. Sí, o sea, claro. Es algo muy sano y por lo mismo, o sea, porque uno ve tantos pacientes y que dicen, ¿por qué mi hijo padece de esto? O inclusive en el embarazo, que también se pueden hacer exámenes para ver cómo viene el bebé y demás. Yo creo que ahora uno tiene todas las herramientas. Muchas herramientas. Que si bien es cierto, bueno, volvemos al mismo caso, no son posiblemente tan accesibles como algunos quisiéramos. Es que la gente cree que son muy caras, pero hay pruebas para saber cómo viene tu hijo que son no excesivamente caras. Rondan entre los 23, 50 mil colones. Por ejemplo, el laboratorio mío. Pero volvemos al mismo punto. También es parte de la prevención que uno pueda tener. Exacto. O sea, nosotros tenemos que promover y prevenir las enfermedades. Nosotros que tenemos que ir a un paso adelante. Y yo creo que, bueno, yo no estoy casada y me daría mucho susto y yo creo que es uno de los pasos más importantes y siempre lo converso con mis papás de que a mí me gustaría, en serio, saber con quién es la persona que me va a casar. Aparte que sea un divino, que esto, que me no, yo quiero saber si en realidad, y también que yo sea apta para tal situación, o sea, ambas partes. Entonces, yo siempre he dicho, vemos corazones, pero no vemos qué complicado. Interiores. Y qué complicado, no, pero, y eso es como un todo. Ayer lo conversábamos con unos colegas odontólogos y hablábamos, por ejemplo, de la boca y decíamos, bueno, usted le da un beso y usted no sabe si ese paciente tiene tal y tal y tal. Entonces, es muy complicado, es un tema muy complicado, pero bueno, lo vamos a seguir abordando y son temas súper chéveres. Yo tengo mi hijo tiene 12 años y yo siempre se le explico y le digo, amor, si tú le das un beso a una niña, acuérdate que esa niña va a tener un montón de parásitos en tu boquita que te va a pegar un montón de caries. Entonces yo no pago odontólogo si tú le diste besos y te pasaron caries. Ay, Dios. Ay, bueno, nos queda poquitito tiempo para terminar y tenemos lo que son las desventajas. Ok, son más seguras, es más fácil de realizar. El costo, por ejemplo, en el Centro Médico Sirva una vasectomía tiene un costo de 160 mil colones, que es sumamente barata. Una salpingectomía, yo no te voy a decir que no, tiene un costo de 1.950.000 colones. Se puede verificar en cualquier momento. Podemos tener, si queda a la pareja embarazada, no va a ser un embarazo ectópico, sino un embarazo normal. Ahora, las desventajas. Generalmente puede haber un dolor leve de 2 a 3 días en el área de que se hace el lugar donde se hace la cirugía. El dolor en el escroto, puede haber hinchazón, puede haber un poquito de sensación de mayugación, pero generalmente esto nunca pasa. Hay alguna sensación pasajera de desmayo después de la intervención en los hombres que le tienen demasiado miedo a las cirugías, porque me ha pasado, lo tengo que poner porque me ha pasado. Hay pacientes que cuando ven sangre se desmayan, pero eso es generalmente lo que ha pasado. Bueno, y eso es de las que se queden que se desmayen por la fobia. Ajá. El umbral, yo creo que, bueno, con todo el cariño hacia los hombres, realmente los hombres son más chineados y en algunas situaciones, ya sea de cualquiera de las cirugías, ya sea, no sé, dental o médico, que sí les da más miedo, sí se sienten más vulnerables y ahí es cuando uno los ve casi temblando. Uh-huh. Entonces, Doc, la verdad me encantó este tema, creo que es un tema muy completo. Ya recuerden que abordamos en esta semana el tema del cáncer de mama, entonces también para que lo puedan ver, y viene lo que es la vasectomía. ¿Algo más que quieras decir, Doc? Es un método de verdad sumamente fácil, es un método muy
relativamente indoloro. Y de verdad, cuando gusten, el que quiera información, yo estoy para servirles. Ay, muy, muy interesante. Recuerden que pueden hacer las consultas, que nos pueden escribir con respecto a esto. Es un tema, yo creo que de salud pública, no solamente, sino que les puede ayudar a ustedes en sus casas, parejas, si tiene la decisión del todo que no quiere tener hijos por salud, por economía, por tantas cosas. Y que esperamos que les haya sido de mucha bendición como lo fue para nosotros. Recuerden que me pueden encontrar en el número de WhatsApp al 8724-3676 para cualquier tipo de consultas, que la doctorcita la pueden encontrar en 2220-0119, 2296-5044 o 8385-4103. Ok. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer realmente, no solamente tenerlos a ustedes, sino también tener a la doctorcita. Que Dios los bendiga y que los acompañe. Muchísimas gracias. Gracias. El programa Laicos en Acción Costa Rica llegó a ustedes gracias al aporte de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de la Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel. 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.